Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a continuar con la segunda parte del video de la construcción del tubo de mi cola, donde vamos a dar los retoques finales y donde vamos a tomar los datos para demostrar el movimiento rectilíneo uniforme. Por aquí arriba en la I les dejo la primera parte del video. Tomamos entonces el tubo de mi cola y con ayuda del flexómetro vamos a realizar intervalos de a 20 centímetros. Como pudieron apreciar, vamos a dejar la primera parte, los primeros 10 centímetros, para facilitar el proceso de tomar los datos con el cronómetro. Colocamos marcas en 10 centímetros, la otra sería en 30 centímetros, la otra marca sería en 50 centímetros y 70 centímetros y la otra marca, la última marca, en 90 centímetros. Después de indicadas y señaladas cada una de las marcas, con ayuda del marcador del plumón vamos a reforzar que nos quede bien indicado la señalización de cada una de las distancias para facilitar la observar con el cronómetro. Es muy importante para el proyecto tener los grados de inclinación del tubo de mi cola, entonces para ello ubicamos el tubo totalmente horizontal y trazamos una línea parte inferior, como lo pueden ver ahí en la foto. Después inclinamos totalmente el tubo de mi cola y también trazamos la línea. Luego, con ayuda de un transportador, nos indica los grados de la inclinación del tubo, que es aproximadamente 18 grados en mi caso. Ahora vamos a tomar los datos. Como pudieron ver, tomamos 4 intervalos, nos ayudamos del cronómetro y lo que hacemos es repetir el procedimiento, como mínimo tomar 3 veces la misma cantidad de datos. Después de realizar las mediciones, voy a utilizar una hoja de cálculo de Excel para poder construir las gráficas y poder realizar el tratamiento, digamos, estadístico a cada uno de los datos. Esta parte es muy importante porque los datos son los que nos acompañan a demostrar el movimiento rectilíneo uniforme. En esta celda entonces sabemos que tenemos 4 intervalos, que fue los que dividimos la manguera al tubo. Cada uno de esos tiene 20 centímetros, es decir, 0.2 metros. Mostramos pues cómo hicimos mediciones. Entonces aquí tenemos las mediciones de cada uno de esos intervalos. Es importante realizar varias repeticiones de las mediciones de esos tiempos, pues porque como estamos digitando con el dedo, ¿cierto? Estamos exceptos a cometer errores. Entonces entre más repeticiones hagamos, más nos vamos a acercar al tiempo que realmente sucede. Y todos esos tiempos que nosotros tomemos, lo que vamos a hacer es construir el promedio. Entonces aquí, como sacamos promedio en Excel, calculamos, escribimos promedio, igual promedio, y señalamos las celdas, cerramos con paréntesis y acá nos muestra, vamos a trabajar con 2 con un decimal. Entonces arrastramos hacia abajo y aquí nos quedan los tiempos con los que vamos a trabajar. Entonces recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, entonces esta ecuación es donde nos dice que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, es constante. ¿Qué significa esto? Que tanto los incrementos del espacio como los incrementos del tiempo deben conservarse de forma constante, equilibrada. Por lo tanto, no hay aceleración. Es decir, que por cada intervalo de los 20 centímetros, en teoría debe tardarse siempre los mismos segundos. Bueno, entonces vamos a construir luego una gráfica de tiempo contra distancia. Aparte de un video que los dejo por aquí arriba en la descripción, expliqué que la gráfica de espacio contra tiempo daba una línea recta. Entonces aquí lo que vamos a construir son los tiempos, pero son los tiempos acumulados. Entonces sabemos que en el primer intervalo fue de 2 segundos, entonces luego sumamos este con el anterior y me da 3,9, los 3,9 segundos desde el inicio hasta el intervalo 2. Entonces desde el inicio del intervalo 3 sumamos todos los 3 tiempos
que es 6. Entonces 6. Y sería cuánto demoró recorrer todo el tubo, todos los 80 centímetros, sería 8,2 segundos. Luego la distancia también las vamos a construir, se llaman frecuencias acumuladas. Entonces el primer intervalo son 20 centímetros, en el segundo ya serían 40 centímetros. Aquí estamos trabajando en metros, pues trabajar de una vez en unidad internacional para que nos dé metros por segundo. Sería 0,6 y aquí 0,8. ¿Cómo construimos la gráfica? La gráfica seleccionamos toda la tabla, nos vamos a insertar, nos vamos aquí a gráficos, a insertar y gráficos de dispersión y señalamos pues a cada uno que nos guste. Acá entonces nos queda en este eje vertical, nos queda la distancia que está dada en metros, y acá en el eje horizontal el tiempo. Pues podemos nombrar, si nosotros queremos, podemos nombrar cada uno de los ejes. Acá señalamos la gráfica, pues vemos aquí efectivamente que se trata de una línea recta. Le podemos dar etiqueta a los datos donde nos muestra que este es el espacio que está desplazando 20, 40, 60, 80 centímetros. Y una técnica que es muy aplicada, digamos, en física, y es trazar líneas de tendencia. Entonces vamos a clic derecho y agregar línea de tendencia. Entonces sabemos que vamos a agregar una línea de tendencia lineal. Entonces le damos a señalar intersección en 0, 0. Vamos a sacar la gráfica de la ecuación y vamos a representar el R cuadrado. Estos datos que mire que me acaba de dar acá, vamos a aumentarle un poco el tamaño. Aumentamos un poco el tamaño, entonces aquí nos sacó que Y es igual a 0,99 por X, pero resulta que nosotros aquí no estamos trabajando ni con Y ni con X, estamos trabajando con tiempo y con espacio. Por lo tanto acá este Y lo reemplazo por X, que es el espacio, y el X lo reemplazo por el tiempo. Y esta ecuación es esta ecuación que tenemos acá, la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí ya podemos deducir que la velocidad es 0,099 metros por segundo. Y este R cuadrado me indica es que los datos que nosotros acabamos de tomar tienden un 99,81% a esa línea recta. Es decir, tenemos una muy buena correlación, lo que nos indica que hemos demostrado el movimiento rectilíneo uniforme. Pero no quiero parar ahí, yo también quiero construir la gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Cómo es la velocidad? Pues debe ser constante. Vamos a tomar este mismo tiempo de acá, lo vamos a copiar acá. ¿Y cómo se calcula la velocidad? Entonces el espacio sobre el intervalo de tiempo. Entonces vamos a colocar aquí igual a el espacio, cada celda de cada intervalo dividido cada fracción de tiempo. Lo que vamos a hacer es arrastrar directamente hacia abajo. Mire que aquí podemos ver que no es realmente 0,01, sino que va variando. Pero si nosotros tomamos pocos decimales, mire que todo se aproxima a 0,1. Voy a copiar estos datos, los voy a copiar aquí, pegado especial, y voy a copiar solo los valores para que me salga la lectura bien de la gráfica. Volvemos a señalar, insertar. Nos vamos a dispersión, vamos a insertar gráfico, insertamos gráfico y nos queda esta gráfica donde tenemos aquí de una vez. Entonces tenemos acá la velocidad que está en metros por segundo en el eje vertical, el tiempo en el eje horizontal, y vemos cómo la velocidad no varía, 0,1 metros por segundo. Muy importante, y es que este experimento fue hecho un grado de inclinación del tubo que fue aproximadamente 18 grados. Yo puedo repetir todos estos experimentos a diferentes grados de inclinación del tubo de mi cola y voy a tener siempre gráficas diferentes, datos diferentes. Entonces hay mucho donde jugar. Excelente proyecto para demostrar en el colegio, en la universidad, para experimentar la física. Si te gustó mi video, regale un like, déjame un comentario si no entendiste esta parte. Recuerda siempre sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video.